Sí, muchas gracias. Antes de empezar mi presentación, me permito agradecer al Senado de la República la invitación que me ha hecho para expresar mis puntos de vista sobre un asunto tan delicado. He titulado esta ponencia Concesiones y contratos petroleros, un mal negocio para México, y a continuación expondré mis argumentos. El Banco Mundial estima que la renta petrolera alcanzó casi 90,000 millones de dólares en 2011. En los últimos 12 años, la renta acumulada suma más de 600,000 millones de dólares y seguirá creciendo por aumento del precio del petróleo y del volumen de producción. Hasta ahora México se ha quedado con toda la renta vía impuestos e ingresos de Pemex. Es justo, es legal y es legítimo. La renta petrolera le corresponde en totalidad a su dueño, al dueño del recurso, a la nación mexicana. ¿Por qué tendríamos que compartir esa enorme riqueza que hoy es nuestra? ¿Vamos a ceder el negocio solo porque algunos dicen que las compañías petroleras internacionales lo harán mejor que Pemex? Hasta hoy sucede lo contrario. El año pasado, el costo de producción de Pemex fue el más bajo entre las 10 compañías más importantes del mundo, con un nivel 39% mejor que el promedio. Por lo que toca el costo de exploración y desarrollo, Pemex ocupó el segundo mejor lugar, con un puntaje 33% mejor que el benchmark internacional. Pemex no es una mala empresa. Un cálculo rápido permite poner en perspectiva el problema. Hoy el precio del barril de petróleo ronda los $100 y el costo de exploración, desarrollo y extracción $20. La renta entonces está como por en $80. Supongamos que las compañías logran reducir el costo 30%. Eso significa que el costo bajará de $20 a $14 y que la renta va a subir de $80 a $86. Es una ganancia de $6 en la renta. La pregunta es, ¿nos conviene traer a las compañías para aumentar la renta en $6 cuando nos van a cobrar entre $10 y $30? No sé qué opinan los demás, pero me da la impresión que es un pésimo negocio. Para aguas profundas, yacimientos marginales, Cantarell u otros yacimientos, llego a la misma conclusión. No es negocio traer a las compañías. Saldría más barato fortalecer a Pemex. Las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en que el petróleo siga siendo nuestro. No es suficiente. También es necesario que el negocio siga siendo nuestro. Por eso no debemos cambiar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Un contrato petrolero es un acuerdo de voluntades entre un país y una compañía para la búsqueda y explotación de hidrocarburos. En el fondo, es un ejercicio de poder de ambas partes. Lo plasmado en el acuerdo refleja la correlación de fuerzas en el momento de la firma. Y las compañías petroleras son actores poderosos, sobre todo cuando traen todo el respaldo de sus gobiernos. ¿Hacia qué lado se inclinará la balanza? Firmar una concesión o un contrato petrolero es un asunto sumamente delicado. No se trata de una transacción comercial, banal, simple, inocua. Quieras o no, tiene implicaciones políticas, diplomáticas y estratégicas. Las embajadas observan, intervienen y presionan. Si algo puede enemistar a dos países, es una controversia sobre ese asunto. Desde la teoría de la hegemonía, una concesión o un contrato es un conjunto de reglas que una compañía petrolera le impone a un Estado con apoyo de su país de origen y del capital financiero internacional para expoliarlo de sus hidrocarburos de manera legal y a la vista de todos. Es un componente fundamental de un sistema de dominación capitalista para quebrantar la soberanía de los países sobre sus recursos naturales y apropiarse de ellos. Y no solo eso, sino también de generar negocios y ganancias
para sus empresas e inversionistas. Dicho brevemente, un contrato petrolero es un instrumento de seguridad energética y de mayor enriquecimiento de las potencias económicas. Eso no niega que el país productor puede obtener algunas ventajas con el acuerdo. 4 conceptos son fundamentales para entender la esencia de las concesiones y los contratos: propiedad, control, renta y riesgo. La propiedad es el derecho de disponer de un bien, de cambiar su forma y su contenido, sacar provecho y transferir los derechos a otro. En este caso nos referimos a la propiedad del subsuelo, a la propiedad de las reservas y a la propiedad de la producción. El control se refiere a quién decide, quién gobierna, quién se sitúa por encima de los demás, quién impone sus condiciones, quién se queda con la mejor parte y obtiene el mayor beneficio. Para controlar hay que tener poder económico, técnico, institucional y político. La renta petrolera es la diferencia entre el precio del petróleo y el costo de producirlo. Es lo que une y enfrenta al propietario de los hidrocarburos y a la empresa privada que los extrae. La renta es lo que está en juego, el premio, la recompensa, el tesoro. En este tema hay que estar muy alertas porque algunas personas poco preparadas o malintencionadas dicen que la renta petrolera es igual a la carga tributaria, lo cual es incorrecto. El riesgo es la contraparte de la renta. Entre más riesgos asume una compañía, más renta quiere. Concesiones y contratos generan derechos sobre los hidrocarburos. Las bolsas de valores premian a las compañías poseedoras de esos derechos de acceso, permitiéndoles registrar las reservas dentro de sus activos, independientemente de la propiedad jurídica que esa propiedad jurídica la tenga el Estado. La única manera de impedirlo es simple: no hay que otorgar esos títulos mineros, esos títulos de explotación. Todos los contratos, todas las concesiones implican transferencia de renta petrolera del propietario al operador. Para eso están hechos. Si México no quiere ceder renta petrolera, no tiene que utilizar ese esquema. Nótese además que la propiedad del petróleo no garantiza quedarse con la renta. Podemos ser propietarios de los hidrocarburos, pero quedarnos con las manos vacías. Para quedarse con la renta hay que tener el control real y efectivo de las operaciones. El control jurídico no es suficiente. Les voy a poner un ejemplo, un caso de la vida real, patético. El caso de Nigeria. A principios de la década de los años 80, ese país emitió una ley para prohibir la quema de gas asociado, que era enorme. Como muestra de descontento y manifestación de poder, las compañías petroleras, British Petroleum, Shell y otras, disminuyeron la producción de petróleo argumentando problemas técnicos, que se mete la arena, que hay un problema de suministro, baja la producción, de repente nos vemos con un flujo de 2 millones de barriles que baja y llega a 800,000 barriles. Eso estranguló las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el 80% del presupuesto federal de Nigeria provenía del petróleo. El conflicto estalló, el gobierno conminó a las compañías a entrar en razón y hasta las sancionó, pero estas no dieron ni un paso atrás. Ante la rebeldía, la única opción era expropiar o nacionalizar, pero el gobierno no se atrevió o simplemente no pudo hacerlo, por lo que acabó cediendo. Derogó la nueva ley y la producción recuperó los niveles anteriores al conflicto. Las compañías petroleras pusieron de rodillas al Estado. Nigeria tenía el control jurídico, tenía una compañía nacional inclusive, pero el control real de las operaciones las tenían las compañías. Eso es tener el control. Tener el control efectivo transforma al que lo tiene en patrón y propietario de facto. En Bolivia, las compañías ingresaron como socios y acabaron convertidos en patrones. No eran propietarios,
pero registraron las reservas como si fueran suyas, pagaban muy pocos impuestos y explotaban los yacimientos a su conveniencia. Para poner fin al abuso, el presidente Evo Morales nacionalizó la industria. Fue la tercera nacionalización, porque el saqueo ya había ocurrido antes. Para quedarse con toda la renta, hay que tener el control total de los mecanismos de creación y distribución de la renta. Y la única manera de lograrlo es haciéndolo uno mismo. La explotación directa se basa en el mecanismo mando y control entre la autoridad y el operador, entre funcionarios públicos sujetos a responsabilidades. El mando ejerce la autoridad, valora la situación, toma decisiones, asigna recursos y dirige las acciones. La fuerza, el operador, ejecuta, realiza las actividades y obtiene resultados. El Estado jamás lo logrará mediante concesiones y contratos, lo que puede lograr a través de una compañía pública con sólidas bases productivas. A las compañías petroleras el Estado no las puede controlar, no las puede obligar a que usen la mejor tecnología, no las puede obligar a que inviertan más allá de lo que ellas quieren invertir, no las puede obligar a que realicen una explotación racional, atendiendo al interés nacional, no las puede obligar a que se queden cuando quieren irse. Tampoco puede conocer y controlar sus costos. No puede saber cuántos impuestos pagarán cada año. No puede obligarlas a que ayuden en caso de desastre. En el caso de México, las fallas del sistema de explotación directa provienen esencialmente del conflicto de intereses en el que se desenvuelven las autoridades al mando, empezando por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso. Sí, lamentablemente el Congreso. Y que le impiden a Pemex ejecutar con total éxito las operaciones. Esas fallas institucionales se pueden corregir sin necesidad de sacar el petróleo de las áreas estratégicas, ni suprimir la exclusividad del Estado en la materia, ni quitar a Pemex asidero constitucional. No se necesita desnacionalizar ni privatizar las actividades. El sistema de concesiones y contratos, en cambio, se basa en un conjunto de penas e incentivos, garrotes y zanahorias, donde el cabildeo y la negociación son permanentes, donde ganará el que mejor tenga posición de fuerza. Para una compañía petrolera guiada por el lucro y la ganancia, jamás habrá incentivos que la llenen. Siempre pedirá más y más, entre lloriqueos y chantajes, con el agravante que en todo momento blandirá la amenaza de dejar el país y llamar a su embajada. En ese sistema, los objetivos del Estado son pasados por el rasero y el tamiz de lo que impongan los mercados. Cada una de las cláusulas contractuales tendrá que ser diseñada para no inhibir ni incomodar a los potenciales inversionistas. El Estado siempre estará en competencia con otros estados para ver quién se pone de rodillas y agacha la cabeza más abajo, para no perder competitividad. Los derechos de explotación otorgados por un Estado soberano se convierten en una mercancía transferible entre compañías y sujetas a los vaivenes del mercado. Con eso termino mi intervención. Hoy el Congreso decide un presupuesto de exploración-producción. Mañana el presupuesto dependerá de lo que decidan las compañías en función de su portafolio mundial de inversiones, de su posición estratégica global y de la competencia entre países por traer inversión. Las concesiones y contratos no garantizan las inversiones per se. Las compañías vendrán a México dependiendo básicamente de la geología que la Secretaría de Energía les ponga a su disposición, de los riesgos que le pida asumir y de la renta petrolera que la Secretaría de Hacienda, de manera unilateral, esté dispuesta a cederles. Y sabemos que una hacienda pública en manos neoliberales es una hacienda pública de rodillas. ¿Por qué vamos a cederles el negocio? ¿Por qué vamos a cederles si los costos van a ser mucho mayores que los beneficios? No es un asunto de nacionalismo,
Es un asunto de negocio. No volvamos a cometer el error de entregar el oro por cuentas de vidrio. Muchas gracias, doctor.